toda persona que se acerca al Señor y que se somete a la voluntad de Dios voluntariamente, su vida comenzará a entrar en orden. Ese orden es admirable. Cuando uno comienza a ver el orden de Dios en sus vidas, uno lo anhela, uno quiere que el Señor siga ordenándolo todo. ¿Cuántos necesitan que el Señor ordene todavía algunas cosas? Yo levanto mi mano. Vamos bien, Padre, pero todavía nos falta. Falta ordenar emociones, sentimientos, ordenar nuestras vidas, ordenar nuestra mayordomía, ordenar nuestro liderazgo a los hombres que están en este lugar, ordenar a las mujeres también, ordenar a nuestros hijos. El Señor trabaja en el orden continuamente. Y cuando tú vienes a la iglesia con esa disposición de decir, Señor, yo quiero seguir ordenándolo todo. Dime qué podemos seguir ordenando. Muéstramelo todavía. Yo sé que hay unas cosas, pero hay otras que mi corazón no logra divisar. Pero yo sé que en tu presencia yo las voy a poder ver. En tu presencia yo voy a poder entender, voy a poder ir entendiéndolo absolutamente todo. Anhelo ser una persona sabia, anhelo caminar en tu sabiduría, tomar tus decisiones, hablar tus palabras, comportarme como el Señor Jesucristo lo haría. Qué privilegio que nosotros tengamos el modelo por excelencia y que el Señor en cada uno de sus pasos nos enseñaba, en cada una de sus palabras nos enseñaba, en cada uno de sus silencios nos enseñaba. Hay hombres que dicen, no, los hombres no lloran. ¿Han escuchado esa frase? ¿Cuántos han escuchado esa frase? A ver, solamente he escuchado. Yo sé que ustedes, nadie cree eso. Pero hay hombres que le enseñan a sus hijos que los hombres no lloran. Y dice la palabra, ¿cuál es el versículo más corto de toda la Biblia? ¿Alguien se lo sabe? Jesús lloró. Así que ahí hay un choque de enseñanzas que hemos recibido, porque el Rey del universo, el Señor de todos los señores, lloró. Y entonces, ¿para qué el Señor nos habrá dado las lágrimas? Yo pregunto, si no es para poder expresar nuestros sentimientos en momentos de dolor, en momentos de angustia. Pero cuando yo tengo al Señor Jesucristo como ese modelo de liderazgo, yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero que tú sigas transformando mi vida. Yo quiero que tú me sigas dando tu carácter. Yo quiero tener tu carácter. Yo quiero tener tu determinación. Yo quiero ser tan radical como tú eras, Señor. Para decir las cosas por la línea del medio, cuando hay que decirlas. Porque Jesús en ciertos momentos hablaba claro, directo. No se ponía a pensar en los oyentes, voy a perder un amigo, no voy a perder. No. Lo que hay que decir, hay que decirlo. Con gracia, pero con verdad. A veces abusamos de la gracia y no queremos hablar la verdad. Siempre tenemos que hablar con gracia, pero por la línea del medio es con la verdad que el Señor cada día va revelando a nuestra mente y también a nuestro corazón. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Yo anhelo que el Espíritu Santo de Dios haga algo sobrenatural el día de hoy. Anhelo que su presencia se pueda sentir en este lugar, como ya la estamos sintiendo. Anhelo que Él siga transformando nuestras vidas, nuestros corazones. Le pido al Señor que sea Él manifestándose con fuerza y con gran poder, y que a través de su palabra, su verdad sea revelada a nuestros corazones. Yo quiero vivir en la sobrenaturalidad de Dios. Hemos probado de su sobrenaturalidad, pero anhelamos vivir en esa sobrenaturalidad. Que no sea un evento repentino, que sea parte de nuestro diario vivir. Y hablando acerca del apóstol Pablo, vamos a seguir hablando acerca del apóstol Pablo en estos días. Nos encontramos en Hechos 13, verso 1, la siguiente escritura que dice lo siguiente. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Después dice Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucho de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando,
dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí ya vemos un parteaguas en la vida del apóstol Pablo. A pesar de que hemos venido estudiándolo, hemos venido hablando acerca de su carácter antes de conocer al Señor, cómo camino a Damasco recibió ese reflejo que lo dejó ciego por 3 días y que después oraron por él para que recibiera la vista. El Señor le dijo: este es un instrumento escogido y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Ya él va entrando en otra dimensión, digámoslo de esa manera. Como cada uno de nosotros debería, en su peregrinaje, en su vida, ir entrando cada día en aguas profundas con el Señor. Debería ser un anhelo de nuestro corazón que nuestra vida siempre sea dinámica en el Señor, que sea una vida llena de experiencias, de esos virajes que a veces el Espíritu Santo hace, en donde uno no entiende hacia dónde te está llevando o qué es lo que está haciendo, pero tú sabes que debes seguir por la línea que Él te ha trazado. Y cada día vemos cómo Él va transformando nuestra vida en algo supremamente emocionante, porque la vida en el Espíritu Santo de Dios es una vida emocionante. ¿Qué emoción tuvo que haber sentido el apóstol Pablo? Primero, que se reunieran ahí maestros, profetas, amigos de él, hombres de fe, que oraran al Señor y que el Espíritu Santo fuera el que dijera: por favor, ahí está Bernabé, ahí está Pablo, a esos dos me los ponen a un lado porque yo les voy a mostrar ahora qué es lo que viene para ellos. ¿Te gustaría ser una persona de las que el Espíritu Santo dice: a ver Gabriela, a ver Sandra, a ver Luis, por favor, pónganmelos por acá? El Espíritu Santo habló y con respecto a estos 3 yo tengo algo que hacer. ¿Te gustaría que tu vida estuviera dentro de esas personas escogidas? Yo lo pregunto. Yo lo quiero, lo anhelo. Anhelo que el Señor vea en mí ese tipo de corazón, un corazón que le cree, un corazón de niño, un corazón que avanza, que diga: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo quiero, yo mismo soy. No lo sé hacer, pero bueno, tú me vas enseñando ahí en el camino. Yo quiero ser esa persona. Y eso fue lo que pasó con Saulo y con Bernabé. Más adelante dice la palabra, a ver, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. ¿Quién los envía? El Espíritu Santo. Fíjense, en tan pocas líneas, en tan pocas palabras, cuántas veces se habla acerca del Espíritu Santo. ¿Conoces al Espíritu Santo? ¿Vives con el Espíritu Santo? Una vez escuché esta frase que me gustaba tanto, me sigue gustando hasta el día de hoy, que el Espíritu Santo es para nosotros lo que Jesús era para sus discípulos en el momento en el que Él caminó sobre la tierra. Así que imagínate la emoción que tenía Mateo, Juan, Santiago de ver a Jesús en acción. Y es que ese es el concepto acerca del Espíritu Santo de Dios. ¿Saben quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios en acción. Es una persona, te habla, te conduce, te llena, te estremece en ciertos momentos, vibra contigo o te hace vibrar, te hace llorar, te hace reír, te conduce, te habla de forma audible. Vas caminando y sabes que no caminas solo, que ya no estás solo, ya no eres huérfano, ya no estás solitario por la vida. Por el contrario, hay una diferencia entre la soledad y la solitud. ¿Alguien sabe cuál es esa diferencia? Soledad es cuando tú te sientes solo y estás triste, pero la solitud es cuando tú provocas ese momento en el que tú quieres estar a solas con el Espíritu Santo de Dios. Y esos momentos a solas con el Espíritu Santo de Dios, por favor, levante la mano cuántos han sido
llenos del Espíritu Santo en esos precisos momentos cuando tú buscas solitud, no soledad. Hay personas que dicen, a mí no me gusta estar solo. Yo antes decía, pero si yo amo la soledad. Y ahí había un choque de conceptos, porque yo decía, pero es verdad que a la gente no le gusta la soledad. Sí, porque la soledad que te produce tristeza, porque no tienes a nadie a tu alrededor, no es la solitud de la que nosotros deberíamos estar orgullosos de querer sentir si es que tú has tenido experiencias con el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que dice la palabra, cierra la puerta. Hoy sería una versión 2025, ponle el modo avión al celular y entra en la presencia del Señor. No dejes que WhatsApp te entretenga, ni Instagram, ni TikTok, ni esos soniditos que llaman nuestra atención y que no podemos estar 2 minutos en la presencia del Señor. Una versión de la Biblia actual sería, por favor, modo avión y métete con el Señor. Solitud es ese momento en el cual el Espíritu Santo de Dios te habla directamente al corazón. Y ya tú vas entrando en aguas profundas. Ya tu fe no depende de domingo a domingo, es una fe audaz, es una fe que tiene una sinergia especial, que hay una conexión uno a uno, que estás ahí y tú sabes que ya no estás solo, que estás en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Seguimos. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Después dice tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Atención, de lo que estamos hablando en esta hermosa mañana es del primer viaje misionero que el Espíritu Santo le mostró al apóstol Pablo y a algunos ayudantes que tenían que efectuar. Por eso es que los vemos navegando, entrando en un pueblo, salen de otro, en algunos lugares los escuchan, de otros lugares son expulsados, a veces caían presos por predicar la palabra, por ser portadores del despliegue de Dios, portadores del poder del Espíritu Santo, haciendo señales, milagros, prodigios, predicando la palabra con denuedo, con poder. Eso era lo que estaba ocurriendo para ese momento de la historia. Hay una iglesia emergente, hay una iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que ellos entran a un lugar y ahí encuentran a un hombre que es mago. Se llama Bar Jesús. Después dice la palabra que estaba con él el procónsul Sergio Paulo. Varón prudente, por favor, eso no está ahí por casualidad. Es decir, el procónsul, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿Qué fue lo que ahí ocurrió? Lo que ocurrió, primero que todo, es que el Espíritu Santo los envió. Primero los escogió, después los envió y además los envió llenos del Espíritu Santo, porque eso es lo que dice la palabra. Así que ellos entran a una ciudad, ahí había un mago y había una personalidad, dice la palabra, que ahí estaba el procónsul y que este procónsul era un varón prudente. Así que a pesar de que este hombre, el procónsul, escuchaba a este mago, le pasa lo que le pasa a toda persona que está llenándose de lo que es equivocado. Bien sea que tú estás en una secta, bien sea que tú visitas a un brujo, que te lees las cartas, que estás en cualquier filosofía.
eso nunca nos va a llenar como nos llena Jesús. Por eso dice la palabra que él era un varón prudente, porque a pesar de que, ok, esto es lo que tengo, este hombre me dice algunas cosas, es interesante lo que yo escucho, pero hay algo más, yo sé que hay algo más. La palabra nos enseña de esa moneda perdida, de ese lugar que cuando tú encuentras un terreno, encuentras un tesoro. Y dice la palabra que cuando tú encuentras ese tesoro, tú vas, vendes todo lo que tienes para poder comprar ese tesoro. Porque cuando tú encuentras a Jesús, tú ya sabes que tú lo encontraste todo. Si tú tienes a Jesús, tú lo tienes todo. Pero si tú no tienes a Jesús, tú no tienes nada. Eso era lo que le pasaba a este procónsul. A pesar de que habían filosofías que atraían sus oídos, cuando él escucha que está llegando dos hombres que están predicando la palabra, que han pasado ciertas cosas, los manda a llamar y les dice: yo necesito que ustedes me hablen a mí, a ver qué es lo que ustedes me van a decir. Pero ahí estaba el mago diciendo: a mí no se me va a ir este negocio. Y estorbaba la predicación de la palabra, estorbaba lo que ahí estaba ocurriendo. Entonces dice la palabra de Dios que Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo confronta. Y lo confronta diciendo la verdad. Y lo confronta ahí, como dicen los de Colombia. ¿Hay gente de Colombia en este lugar? Levanten la mano los que son de Colombia. Hay un amigo que me decía: mira, sea frentero. Y yo: ¿qué es eso? Bueno, di las cosas frente a frente. Así que aquí estaba el apóstol Pablo confrontando a este hombre. Y llegó un momento en donde declara una palabra sobre él. Este hombre queda ciego. ¿Qué dice la palabra más adelante? Por favor, sigamos. Dice, por favor, llegamos hasta ahí. A ver, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Con respecto a lo que es la llenura del Espíritu Santo, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Alguien sabe lo que es la llenura del Espíritu Santo? No todos a la vez, por favor, uno a uno. Cuando hablamos de un hombre o de una mujer que está lleno del Espíritu Santo, ¿de qué estamos hablando? ¿El qué? Discernir las cosas de Dios correctamente. Sí, puede ser. ¿Qué más? Adelante. Así que este está medio lleno del Espíritu Santo. Le falta un poquito, ¿verdad? Gracias. ¿Qué más? ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Porque dice la palabra, recibir poder, como lo que estamos haciendo en esta serie, ¿verdad? Depender de Él. Bueno, vayamos a la palabra. Que la palabra nos diga, nos arroje información acerca de lo que es caminar lleno del Espíritu Santo. Porque aquí dice la Biblia que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y que porque estaba lleno del Espíritu Santo, entonces confronta a este hombre y le dice: ¿sabes qué? Vas a quedar ciego 3 días. El hombre quedó ciego ahí. Así que ahí hubo una manifestación del Espíritu Santo, gracias a que había un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Así que vamos a ver algunos versículos. El primero está en Hechos 2. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice la palabra: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Qué poder lo que ahí ocurrió, ¿verdad? Imagínense, de repente se empezó a sentir un viento recio en este lugar que no corre viento por ningún lado, solamente por el aire acondicionado. Y dice la palabra que descendió el Espíritu Santo, que todos fueron llenos, todos los que estaban en ese lugar, y comenzaron a hablar en lenguas angelicales. ¿Cuántos de los que están acá hablan en lenguas? Levanten la mano, alguien que tenga el don de lenguas. ¿Hay alguien que tenga el don de lenguas? La pastora Ruth, ¿quién más? Ajá, Ruth, pero a ver, como que no les dé pena. Si lo tienen, lo tienen. Yo lo quisiera tener, no lo tengo. ¿Qué han hablado en lengua? A veces nosotros estamos, mi esposa y yo, reunidos en un lugar
y ella comienza a hablar en lengua y yo digo, bueno, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Y yo no lo tengo, pues no lo tengo. Es un don. Es un don. Y así como hay un don de lenguas, hay un don de interpretación de lenguas. Hay personas que mientras hay una persona hablando en lenguas, hay otra persona que está entendiendo lo que esa persona está diciendo. Entonces dice, mira, nadie entiende lo que está susurrando esa persona, pero yo la escucho claramente. Así que se manifiesta un don de lengua, se manifiesta una persona que interpreta las lenguas y hay un mensaje para la iglesia. Por ejemplo, lo que pasó el día de Pentecostés fue algo diferente, porque todos comenzaron a hablar en otras lenguas, es decir, en otros idiomas. Unos comenzaron a hablar en italiano, otros comenzaron a hablar en griego, otros comenzaron a hablar en arameo, otros comenzaron a hablar, y todo el mundo empezó a hablar en un idioma diferente. Y ahí estaban los discípulos predicando también, y hablaban, por ejemplo, en español, pero el que solamente hablaba en inglés, lo escuchaba en inglés. Y el que solamente hablaba italiano lo escuchaba en italiano. Una locura. Lo que ocurrió en ese lugar es que había un interlocutor que tenía un mensaje y en el aire el mensaje se traducía a diferentes idiomas según la nacionalidad de cada una de las personas que se hicieron presentes. ¿No les parece eso algo maravilloso? Esa es una manifestación del Espíritu Santo. Y dice la palabra que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Seguimos o paramos? Más adelante dice en Hechos 4 del 8 al 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Qué forma de hablar de Pedro, tan espectacular. ¿Saben por qué? Porque Pedro era un pescador. Y Pedro era un pescador que no tenía letra, dice la palabra, que no tenía vulgo, que no tenía educación, que no tenía PhD, que no tenía posgrado, que no fue a grandes universidades. Pero esa era la forma como Pedro estaba expresándose. Se estaba expresando de una manera maravillosa que los que le veían decían, ya va, pero este no es Pedro el que hace 6 meses estaba ahí con los pescados, pescando, sacando todos los frutos del mar. ¿Cómo es posible que Pedro esté hablando de esta manera? Bueno, esa es otra manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pedro no tenía educación. Y después que lo escuchaban hablar, la gente decía y reconocían que él había estado con Jesús. Así que el estar con Jesús, caminando con Jesús, hizo que Pedro fuera transformado de un hombre pescador que no tenía educación a un hombre que hablaba en el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es potente. ¿Cuántos quieren, por ejemplo, eso? Yo lo quiero cada día más. Quiero que cada vez que yo hable sea fuego purificador lo que salga a través de mis labios. Es el anhelo de mi corazón. Y yo sé que eso solamente yo lo puedo lograr con el Espíritu Santo. Yo siempre cuento que antes de yo ser cristiano no me gustaba leer ni las comiquitas que estaban en el periódico. Mi papá me decía: Armando, lee el periódico, lee. A mí no me gustaba leer. ¿Hay alguien que no le guste leer en este lugar? Levantemos la mano. A ver, ya yo después que lo dije, yo sé que van a levantar la mano los que no les gusta leer. Y el hambre que el Señor colocó en mi corazón por conocerle, por escudriñar, por estudiar, por indagar, como decíamos la semana pasada, por inquirir, por poner en práctica su palabra, por enseñarla, yo sé que eso es obra del Espíritu Santo de Dios, porque si fuera yo, estaría en el mismo lugar. No me gustaba leer. Pero esa es otra manifestación del Espíritu Santo, diferente a la que ocurrió el día de Pentecostés. ¿Qué estamos evaluando? Bueno, algunos versículos
en el libro de los Hechos, en donde dice que estos hombres eran llenos del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Dice el 4:31 de Hechos: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lo que hace es corroborar lo que estábamos hablando hace 2 minutos atrás. Ellos hablaban con denuedo y con poder, porque el Espíritu Santo los capacitó para que pudieran hablar con denuedo y con mucho poder. Hechos 6, del 1 al 3 dice lo siguiente: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Atención con este verso. Podríamos decir que cualquier lugar en el cual nosotros servimos, tenemos como requisito ser llenos del Espíritu Santo. Amén, no ay, ay, ay. Amén, ¿verdad? Cualquier servicio que yo haga para el Señor, yo debería anhelar ser una persona llena del Espíritu Santo. Cualquier cosa. Porque en el Señor no hay una labor que sea más grande que la otra. No hay una labor que sea más importante que la otra. No. Cualquier persona que haga cualquier cosa para el Señor es algo precioso a los ojos de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Esto es importante saberlo, porque a veces equivocadamente nosotros pensamos: no, pero es que mira, si yo tengo un micrófono, entonces aquí está el micrófono. No. Cualquier cosa que nosotros hagamos para el Señor la recibe como olor fragante. Y dice la palabra que en ese momento los apóstoles que predicaban y que estaban aquí, allá, arriba, abajo, hacían, colocaban, quitaban, decían: ya va un momento, no tenemos tiempo para poder predicar, necesitamos que nos ayuden en el servicio, así que busquen hombres que sean, y da una serie de características entre las cuales se encuentra que estos hombres deberían ser hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que qué importante es que nosotros desarrollemos una vida de santidad, una vida de búsqueda, una vida de crecimiento, una vida de consagración, una vida en la que tú y yo entendamos que el Señor pagó un alto precio por cada uno de nosotros y que quiere utilizar nuestras vidas para impactar la vida de otras personas. Hechos 7, 54 dice: oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes en contra de él. Estamos hablando de Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Atención. Una persona llena del Espíritu Santo ve cosas que otra persona no puede ver. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, se abren los ojos de tu entendimiento. Y mientras a tu alrededor tienes personas que están confundidas, tú no estás confundido. Tú estás dando pasos firmes. Tú tienes un criterio perfecto. Porque ese criterio viene de arriba, no es tuyo. Porque en el momento en el que estaban matando a Esteban, él abrió los ojos y como estaba lleno del Espíritu Santo, vio al Señor sentado a la diestra del Padre. Por eso tenía ese rostro de alegría, a pesar de que le estaban lanzando piedras y lo estaban matando. Todavía él dice: Señor, perdónalos. No saben lo que hace, perdónales este pecado. ¿Qué nivel? Pero es que él estaba viendo otra cosa. Yo quiero ver lo que nadie puede ver. Yo quiero que los ojos de nuestro entendimiento se abran cada día más.
Cuando yo estoy predicando y hay una persona que se me acerca y me dice, pastor, habían ángeles por este lugar. Yo no los vi, pero yo lo creo. Yo creo en lo que Dios le muestra a esa persona, que va desarrollando una visión celestial acerca de las cosas que es mucho más real que esta visión palpable que hoy cada uno de nosotros estamos viviendo. ¿Cuántos lo creen y pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta hermosa mañana? Hechos 13:49 dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo, dice la palabra, contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no te desenfocas. A pesar de que hay adversidad, a pesar de que hay personas que quieran detenerte, a pesar de que hay ataques, a pesar de que hay reproches, tú sigues manteniendo tu norte con gozo y con alegría, porque tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios y que hay una recompensa grande en los cielos para tu vida y también para mi vida. Si vas a darle un fuerte aplauso al Señor, dáselo con fuerza y con poder. Quiero decirles algo, familia. Tengo toda la semana con un gran impacto con respecto a la forma como yo antes veía a las personas. Yo decía, hay creyentes y no creyentes. Hay personas que creen en Jesús y hay otras que no creen en Jesús. Hay personas que son salvas y hay otras personas que no son salvas. Anhelo que las personas que no son salvas sean salvas, pero en mi mente solamente habían dos tipos de personas. La persona que conoce a Jesucristo y la persona que no conoce a Jesucristo. Eso se rompió en una semana. Y creo que la parte más importante de todo lo que hemos escuchado en este momento lo vamos a escuchar a partir de este momento. El hombre natural, dice la palabra, en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él son locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Se entiende eso? Así que aquí tenemos a un tipo de persona. Hay una versión que dice, en vez de decir el hombre natural, dice el hombre animal. ¡Qué fuerte! Porque cuando nosotros no conocemos a Jesús como Señor y Salvador, nuestros instintos nos gobiernan. De la misma manera como cualquier animal es gobernado por sus instintos. Si un perro tiene hambre, se mete en un basurero. Él no sabe que se puede enfermar y se puede morir. Simplemente él quiere saciar su hambre. Así que antes de conocer a Jesús, nosotros nos movemos por nuestros instintos. Ese es un tipo de personas. Todos estuvimos ahí en algún momento, siendo movidos y arrastrados por nuestros instintos. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque solamente Jesucristo fue el que insufló aliento de vida en nuestro espíritu para que nosotros hoy entendamos las cosas que son del espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Así que tenemos primera clasificación. El hombre natural, el hombre animal. Dice, el hombre natural no puede entender lo que es espiritual, porque para él lo espiritual es locura, ya que lo espiritual se tiene que entender de una forma espiritual. Bien, de acuerdo. Número 2. Está el hombre que cree, pero que cae una y otra vez. Cree en Jesucristo, pero todavía el pecado lo domina. Todavía, aunque cree en Jesucristo,
no puede ser lleno del Espíritu Santo porque una y otra vez está cayendo, una y otra vez está cayendo, una y otra vez está cayendo. Qué duro y qué dura es esa condición. Dice el Salmo número 1, cuando tú lo lees, alguien puede leer, buscar el Salmo número 1, no lo tengo en mis notas. Si alguien tiene Biblia, que deberíamos tener, no la del celular, no, tranquilo, cualquiera, me sirve cualquiera. Sara, ¿dónde está Sara? Sara, ¿puedes venir un momentito así? Rapidito, por favor. Un aplauso para Sara, que salió muy bien de su operación también. A ver, comienza, no es todo, es hasta cierto punto. A ver, ¿qué dice? Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que se esparce en el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Perfecto. ¿Tienes la versión Reina Valera? Pero es de Dicky. Sí. No importa, está bien. 60, ¿cuál? Sí. Adelante. Ahora sí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ahí. Gracias. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Dice así la palabra. ¿Escucharon eso? Eso fue lo que leíste, ¿verdad? Dice que dentro de la congregación de los justos hay personas que se levantan y hay otras, a ver, lo que estamos diciendo es duro, que no se levantan. Pero si estamos en la congregación de los justos, ¿por qué no se levantan? Bueno, porque pertenecen a esta segunda clasificación. Gracias, Sara, por lo que estabas diciendo. Porque son personas que creen en la palabra, pero lamentablemente no aplican la palabra. Y cuando tú tienes a una persona que cree en la palabra, que tiene una doble vida, que viene a la iglesia, que el domingo soy cristiano, pero que el lunes soy cristino, y que el martes soy cretino, entonces dice Dios, estos no se levantarán en la congregación de los justos. ¡Qué duro! Dice Pablo acerca de esta condición lo siguiente: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que yo hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Eso es cuando vengo el domingo. Pero veo que hay otra ley en mis miembros que se revela en contra de la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Después dice él, gracias a Dios por Jesucristo, porque es Jesucristo el que nos puede liberar de esa condición. Esa condición que tiene la persona que disfruta la palabra, que disfruta lo que ocurre, que disfruta el evangelio, pero que no ve esa sobrenaturalidad en su vida de ser utilizado por el Señor con fuerza y con gran poder. ¿Por qué? Porque todavía no ha dominado el Espíritu Santo de Dios ese pecado, sino que ese pecado hasta el día de hoy lo sigue dominando. ¿Se entiende esto? Y cuando nosotros estudiamos los movimientos acerca de la llenura del Espíritu Santo, son movimientos muy aleatorios. Es decir, en cierto momento todos fueron llenos del Espíritu Santo. En cierto momento uno comenzó a hablar en lengua.
En cierto momento quedó ciego un hombre porque Pablo le dijo, mira, ¿sabes qué? No vas a seguir haciendo lo que estás haciendo, te quedas ciego 3 días. Y el procónsul dijo, ¿qué lo dejó ciego? Yo quiero creer. Es una manifestación del Espíritu Santo que da evidencia de su poder y que las personas creen. Yo recuerdo una vez, se me acerca un miércoles una persona, una mamá con su hija. Pastor, necesitamos hablar con usted. ¿Qué pasó? Gracias. ¿Y gracias por qué? No, porque hace un mes nosotros vinimos a la iglesia un miércoles en la noche y usted estaba predicando y resulta que mi hija tiene un diagnóstico de que no puede tener un bebé, que su vientre está cerrado y ella ahora está embarazada. Nosotros vinimos y creímos esa palabra. Y yo decía, sí, yo no sé de qué me está hablando. Ese es el Espíritu Santo, que se mueve de una forma aleatoria y que toma a las personas que reciben una palabra con fe y se manifiesta de una manera sobrenatural. El anhelo de Dios para tu vida y para mi vida es ser utilizados con gran fuerza y poder. Que tu vida produzca cambios, que seas un vaso hermoso en la presencia de Dios y que Él manifieste su poder a través de tu vida y a través de mi vida. Pero no podemos ser de estos que están acá. No podemos. Tercera clasificación, el hombre que es lleno del Espíritu Santo. Lo dice en la versión Reina Valera: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. ¿Han leído eso? Está en Efesios, pero la versión de Message, miren lo que dice: no bebas demasiado vino, eso te abarata la vida. Bebe el Espíritu de Dios a grandes tragos. Por favor, abaratar la vida. ¿Qué significa abaratar la vida? Hay muchas cosas que nosotros hacemos que hace que nuestra vida se vea como algo barato. ¿Qué es algo barato? ¿Alguien ha comprado algo barato y después se arrepiente de haber comprado lo que compró? A ver, levante la mano. La persona que compra algo barato tiene que comprarlo 2 veces. Porque tú sabes que hay algo de calidad que es mejor que lo que tú estás comprando, ¿sí? Decía un pastor hace unas semanas atrás, lo enseñé a mi esposa, a mis hijos. Decía, él tiene la estirpe que nosotros tenemos porque a mí me la enseñó mi pastor. A ver, no sé por qué me voy hasta acá, pero bueno, me voy. Tú ves un micrófono y dices, bueno, ¿cuánto cuesta ese micrófono? 170,000 pesos. Ah, no, pero hay uno de 20. Sí, pero es que si hay uno de 20, ustedes se van a ir porque es que eso se escucha tan mal que deben decir, vámonos para otro lado. ¿Cuánto cuesta aquello? Cuesta tanto. Ah, no, pero con lo que te compras esto, te puedes comprar 5 de aquello. Sí. Entonces decía este pastor, hay cosas que uno compra y es feliz cuando las paga, pero te incomoda cuando las usas, lo barato. Pero hay otras cosas que te duele pagarlas, te duele, pero tú disfrutas cada vez que lo utilizas porque tú sabes que estás comprando algo de calidad. Estamos en un grupo de conexión de hombres que se llama Hombres de Valor. Porque la contraposición de una vida barata es una vida de gran valor. Y Dios pagó por ti y por mí un alto precio porque Él sabe que tú y yo tenemos un alto valor. Por eso nos enseña a qué acercarnos y de qué alejarnos para que nuestra vida vaya cada día cobrando más y más y más y más valor. Y cuando Dios ve una vida que tiene un alto valor, Él derrama de su aceite, Él derrama de su unción, Él te reviste de poder, Él te utiliza en señales, en prodigios, en despliegues, en donde la gente no encuentra explicación lógica a lo que está ocurriendo. Tú y yo sabemos que es el Espíritu Santo de Dios utilizándote porque tú y yo somos personas llenas del Espíritu Santo de Dios. Qué impresionante. Qué impresionante que el Salmo número 1 nos diga, en la congregación de los justos, hay personas que se van a levantar, pero hay otras que no se van a levantar. Porque su pecado todavía los domina. Y quiero decirte algo, no importa en la clasificación que tú estés.
Si tú estás en la clasificación de los que nunca han escuchado acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, eres un hombre natural, como lo dice la palabra, hoy es tu día en donde dejas de ser natural para convertirte en espiritual. Hoy, no te vayas de este lugar sin entregarle tu vida al Señor Jesucristo. No te vayas. ¿Cómo lo hago? Dile ahí donde estás: Señor, te entrego mi corazón. Entra a mi vida, transfórmame, dame un nuevo nacimiento. Si tú estás haciendo eso en este momento, tú eres una nueva criatura a partir de este momento. Y hay fiesta en el cielo. Ya no eres un hombre natural. Ya no lo eres. Has dejado de ser natural en este preciso momento. Recibes la salvación y la vida eterna. Si tú estás en el segundo grupo donde dice: yo soy un creyente, pero caigo y caigo y caigo y caigo y caigo, te estás perdiendo de lo mejor de Dios para tu vida. A veces la gente dice: no, es que la vida en el Señor pareciera que es un poco aburrida. Aburrida que tú vayas y que una persona se sane. Aburrida que tú prediques y una persona cambie su manera de vivir. Es aburrido ver a un muerto resucitar. Es aburrido ver el despliegue de poder que Dios efectúa ayer, hoy y que lo seguirá haciendo hasta el momento en el que Él venga por su iglesia y que te diga a ti y a mí: yo quiero que tú seas parte de lo que yo estoy haciendo en este momento. ¿Cuántos quieren ser parte de eso? Levanten sus manos. Y si tú crees que tú eres una persona llena del Espíritu Santo de Dios, te puedes llenar muchísimo más. Muchísimo más, muchísimo más. Como lo dice este verso, me lo pueden colocar por favor el anterior o la última lámina. No bebas demasiado vino, eso te abarata la vida. Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que nos revele en este preciso momento qué está haciendo que tu vida sea barata. ¿Es acaso que estás atado a la pornografía? Eso hace que un hombre tenga una vida barata. ¿Es acaso que no has aprendido a tratar a tu esposa o todavía no sabes tratar a tus hijos? Eso hace que nuestra vida se vea barata. ¿Es que acaso estás atado a algún pecado? Bueno, Jesús rompe los yugos. Todos los yugos se pudren a causa de la unción, dice la palabra de Dios. Él revienta las cadenas que hace que nuestras vidas se vean como vidas baratas. Y Él devuelve el valor que cada uno de nosotros tiene en el nombre de Jesús. Bebe del Espíritu de Dios y bebe a grandes tragos. Como lo decías, efectivamente, si yo empiezo a llenar este vaso y lo lleno y lo lleno y lo lleno y lo lleno, hay un momento en donde el agua se va a rebosar y las personas van a poder disfrutar de la unción del Espíritu Santo de Dios que está en tu vida y que está en mi vida también. Que tú puedas decir: mi copa está rebosando. Y las personas pueden disfrutar de esa llenura y de esa presencia del Espíritu Santo de Dios que está sobre tu vida y sobre mi vida también. Y mientras más tú bebes de esa agua, más te va a utilizar el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos quieren estar ahí? ¿Cuántos quieren estar ahí? Vamos a colocarnos de pie por un instante. No importa si eres del primero, no importa si eres del segundo, no importa si eres del tercero. Pero yo te quiero decir en esta hermosa mañana, si tú quieres pasar de uno al otro o del otro al otro o de este quieres más, de una manera simbólica, pasa aquí adelante y vamos a orar los unos por los otros. ¿Cuántos anhelan más del Señor? Yo quiero más del Señor, más del Señor, más del Señor. El que quiera más del Señor, que pase aquí adelante. Vamos a orar. Le pido a la pastora Ruth que venga para acá, al pastor Agustín. Vamos a orar los unos por los otros en esta hermosa mañana. Te doy gracias, Señor. Gracias por este momento, Rey. Gracias, 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 Señor. Gracias, porque tú no nos señalas, tú nos invitas
seguir claudicando entre dos pensamientos, Señor. Queremos movernos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Movernos en su poder, movernos en su poder. Que tú utilices nuestras vidas con gran fuerza y gran poder. Ahí donde estás, cierra tus ojos.